Muy buenos días, vamos con lo mejor de la información deportiva. Comenzamos hablando de artes marciales mixtas porque fue confirmada ya la mexicana Alexandra Grasso para participar en la función que se va a llevar a cabo aquí en la capital del país el próximo mes de agosto. UFC ha anunciado una pelea más para la noche del 5 de agosto en la Ciudad de México, en la que Alexa Grasso enfrentará a la contendiente número 9 del top de peso paja, Randa Markos. Esta será la tercera pelea de Grasso dentro de la UFC, donde cuenta con una victoria en su debut ante Heather Jo Clark en la Ciudad de México en noviembre del año pasado y una derrota cuando enfrentó a Felix Gary en febrero de este año. Randa Markos inició su carrera en la promotora cuando participó en la temporada número 20 del reality show de Ultimate Fighter bajo la tutela de Anthony Pettis. Markos perdió en la semifinal ante Rose Namajunas, pero debutó en diciembre del 2014. Hasta el momento, el combate entre Grasso y Markos es la única contienda femenil de la cartelera. Vianey Zárate, 21 Noticias. Bueno, en apoyo a la lucha contra la desnutrición infantil se va a llevar a cabo la carrera IOS Office 2017. Esta carrera se va a llevar a cabo también de manera simultánea en ciudades como Monterrey y Guadalajara. Ayer se dieron a conocer todos los detalles. El 13 de agosto, la segunda sección del Bosque de Chapultepec recibirá la cuarta edición de la carrera IOS Offices en apoyo a la desnutrición infantil. Todas nuestras carreras son a beneficio de una causa local que tenga un impacto en los niños de México. Es una carrera muy padre, muy bonita, muy familiar. Los invito en verdad a que quieran participar. El deporte a todos nos mejora nuestra calidad de vida, nos regula. La carrera constará de 2 rutas, 5 y 10 kilómetros, donde esta carrera, más que buscar un ganador, busca por medio del deporte ayudar a fundaciones que más lo necesiten, como la Fundación CMR, la cual se encarga de combatir la desnutrición infantil, además de promover la convivencia familiar. La desnutrición infantil es un problema muy grave porque los pequeñitos de 0 a 6 años que tienen esta situación no pueden desarrollarse físicamente y esto les trae secuelas de por vida. La carrera se realizará el 13 de agosto a las 7:30 de la mañana y el costo de inscripción es de 300 pesos y contará con paquetes familiares de 800 pesos. También la carrera se realizará en Monterrey y Guadalajara. Con imágenes de Sergio Villanueva, Vianey Zárate, 21 Noticias. El día de ayer en esta misma emisión ya habíamos dado detalles sobre la extensión de contrato que obtuvo el argentino Leo Messi con el Club Barcelona hasta el próximo 2021. Hubo más información alrededor del día, se confirmó esta cláusula de 300 millones de euros para aquel equipo que pretendiera llevarse al argentino a sus filas antes de este año. Vamos a ver la información. Tras varios meses de negociación, el Club Barcelona y Lionel Messi llegaron a un acuerdo para realizar una extensión de contrato del argentino con el cuadro culé hasta el año 2021. El club culé celebró en redes sociales el acuerdo con el astro argentino, frenando así rumores que colocaban a Leo en equipos de la Premier League, Alemania y Francia. El delantero argentino Lionel Messi y el Fútbol Club Barcelona llegaron a un acuerdo después de varios meses de negociaciones para que el 10 permanezca en el club culé hasta el 30 de junio del 2021. Messi llegó al conjunto azulgrana procedente de la cantera de Newell's Old Boys en el 2000, cuando solo tenía 13 años. Y tras pasar por las diferentes categorías de la Masía, debutó de manera oficial en el primer equipo en el 2005. El argentino podría defender la casaca blaugrana por 17 temporadas con esta renovación. Vianey Zárate, 21 Noticias. Juan, y como sabemos está llevando a cabo el tradicional torneo de tenis de Wimbledon, que ya cumplió justo con esta edición 140 años de estarse realizando el torneo más antiguo de esta disciplina en el mundo. Y bueno, pues ayer tuvieron invitados especiales
y muy molestos. Vamos a verlos precisamente durante todos los partidos. Mira, una plaga de hormigas voladoras. ¿Cómo? Una plaga de hormigas voladoras, ahí podemos ver, ve, es impresionante. Ve, alcanzas a ver cómo van todas corriendo. Bueno, hubo necesidad de parar varios partidos que se realizaron en la jornada del día de ayer, porque de plano los tenistas eran molestados por los insectos. Aquí los vemos ya un acercamiento que les hicieron. Y es que acá, recordemos, la superficie es en pasto, en césped natural. Sí. Hay otras canchas que son de arcilla, este es de césped natural y por eso está esta plaga ahí que molestó y mucho también a los tenistas, a los jueces, al público. Vaya invitados incómodos allá en el torneo de Wimbledon. Y ya para despedirme, Juan, te vamos a mostrar este video. Ella fue atleta olímpica en Londres 2012, medallista por los Estados Unidos, corre los 800 metros. Y mira la nueva hazaña que acaba de conseguir. La vemos, se llama Alicia Montano, es su nombre. Corrió con 5 meses de embarazo, ve su pancita. Ahí está en esta competencia en el Nacional de Estados Unidos de Atletismo, lo hizo. Ahí la vemos. Y se acerca a esta niña que le da su ramo de flores, que es su primera niña. ¿Qué crees? Que esa niña que le está dando el ramo de flores también corrió con ella. También corrió con ella cuando tenía 8 meses. Cuando tenía 8 meses de embarazo de esta niña que ahora vemos que le entrega el ramo de flores, corrió cuando la tenía en el vientre con 8 meses ya de gestación. Ahora lo vuelve a hacer, pero ahora con 5 meses de embarazo. Todo un ejemplo esta medallista olímpica Alicia Montano de los Estados Unidos. Ahí partió otro, porque también hay quien dice que es una irresponsabilidad de su parte con este tiempo ya de embarazo estar corriendo. Ella dice que los médicos jamás le dijeron nada y ahí está la prueba de su primera hija que lo hizo todavía más adelantada con 8 meses de embarazo y no pasó absolutamente nada.